Nos pidieron vivir como antes de la peste, pero tal cosa era imposible. Evitábamos hablarnos y no nos tocábamos. Incluso evitábamos mirarnos. Debíamos usar siempre mascarilla y toser o estornudar equivalía a transformarse en un leproso. Una de esas noches me quedé mirando en Netflix un insípido remake de Ben-Hur. En ese tiempo no hay espacio para la escena en el que el protagonista visita en una gruta a su madre y hermana, enfermas de lepra. Por estos días, Ben-Hur se hubiera limitado a enviar un saludo de despedida desde un iPhone. El único modo de sobrevivir sin sobresaltos es mantener prudente distancia. Tuve, supongo, un dormir inquieto esa noche, porque al día siguiente, mientras desayunábamos, mi mujer me preguntó si había tenido insomnio o tal vez una pesadilla. ¿Por qué lo dices? Te oí contar ovejas. Y ese es el comienzo. Yo creo que es un buen inicio respecto de que da detalles del libro al cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Buen Pastor, a ver si se ve mejor, ahí sí, Buen Pastor de René Araya, libro editado por Ediciones del Gato y su segundo libro a través de la misma editorial. René, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de tener una conversa que hablemos del libro, o bueno, o lo que se proponga hablar. Te agradezco, yo a ti. Y, y hablar precisamente, yo creo que aquí alguna vez no me recuerdo con quién lo hablé, que después de o durante o después de la pandemia del COVID iban a salir muchos libros como del tono pandémico posapocalíptico. Aquí tenemos uno de tomo y lomo y que se hace, y yo creo que se hace cargo de, que se hace cargo de un tema bastante serio e importante porque también tiene un tono de denuncia, también tiene algo del, de la experimentación con humanos, con animales, respecto de los productos, de lo que se nos venden. Y aquí hablar de la idea de este segundo libro. ¿Cómo nace Buen Pastor? Eh, bueno, de un par de cosas. No, no, el otro día alguien mm, me ofrecía conversar del libro a propósito de la metáfora bíblica y religiosa del buen pastor, que está en el libro, muy presente. Eh, Inevitablemente yo vuelvo siempre sobre el tema religioso, pero en su origen, así en su génesis primera, yo pensé mucho en Foucault, a quien leo obsesivamente, eh, y en algunos de sus textos, si no me equivoco, en Seguridad, Territorio y Población, unos cursos que dictan hacia finales de los 70 él, bueno, revisando, ¿no?, su, su teoría, su magna teoría del modo de administración del poder, llega esta figura del rey pastor, como la primera figura eh, que ejerce el poder. Y, y una de las cosas, y yo tenía a Foucault en la mente, y una de las cosas que me pareció muy perturbadora de la pandemia es el modo en que todos estuvimos bien disponibles para renunciar a una serie de libertades, eh, yo incluido, pero me parecía bien sorprendente cómo estábamos disponibles para quedarnos en la casa, para permitir que nos vacunen, para entrar a computadora a sacar permisos para ir a comprar al supermercado, para estar disponible para que nos permitieran salir si nos vacunábamos 2 o 3 veces, o a que nos vieran con mirada de sospecha cuando no lo habíamos hecho, etcétera. Entonces, aunque hay muchos buenos pastores en el texto, el primero y el más despiadado para mí en la novela es el Estado que pastorea a su rebaño bajo razones de gubernamentalidad. Y esa fue lo primero que tuve en mente, ¿no? De cómo esta pandemia en el fondo nos hacía ver, nos hacía parecer un rebaño. Eso fue lo primero que hubo, eh, y que fue bien sorprendente para mí visto eh, visto con perspectiva. Eh, y, y después, claro, después está la mirada distópica,
es fácil intuir que aunque esta pandemia tuvo particularidades, no va a ser la última que conozcamos de este nivel o de este tipo. Parece ser que cada vez con mayor frecuencia vamos a enfrentarnos a eventos como este. Esto es medio inevitable por el modo en que hemos escogido de vivir, este modo en que depredamos además medios y recursos naturales, y es inevitablemente nos va a exponer cada vez más a enfermedades zoonóticas. Y también fabula con eso el libro. El libro, uno no siempre es consciente de todo lo que escribe, ¿eh? O se vuelve consciente después que lo lee, lo relee o lo mastica. Ahí me cuesta harto releerme, pero cuando agarro fragmentos, hay cosas que se me hacen conscientes. Entonces, una de las ideas que hay en el libro es que que vamos a vivir en una especie de bucle. De vez en cuando van a aparecer pandemias que de algún modo se repiten o que nos retrotraen a lo que ya vivimos. Eh, y también hay símbolos, hay significantes. Este tema de la mascarilla que se ha instalado, hay gente que tiene resfríos comunes y mascarilla. Yo trabajo en una universidad, soy académico y con frecuencia veo a estudiantes y a compañeros de trabajo con mascarilla porque estornudaron en la mañana y que la llevan consigo 2 o 3 días. Eh, y no puedo evitar pensar, si me doy muchas vueltas, no lo, me pongo a hacer clases, Humberto, a Baudrillard, que decía que mientras más intentamos volver asépticos los entornos, más proclives vamos a estar a enfermarnos, eso es una obviedad. Eh, Esta es la lógica del paradigma inmunitario. Entonces, de hecho, la novela fabula con que en un futuro no muy lejano va a haber otra pandemia bien semejante a esta, y que Chile todavía va a estar envuelto en malestares y descontentos, ya está la cuestión constitucional, aparece mencionada en el libro. Y el libro, de hecho, que fue escrito y publicado un ratito antes del último plebiscito, juega explícitamente con que la Constitución se iba, ese proyecto también se iba, todos los proyectos se iban a rechazar y que íbamos a quedar más o menos como al comienzo, que también es esta idea del bucle, ¿no? Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos en pleno estallido social, un poco ese fuego se atiza producto de que empieza el COVID-19. Había mucha gente en la calle hasta que las restricciones por el virus se imponen. Y un poco con eso vuelve a jugar el libro, como de vez en cuando vamos a estar viviendo en pandemias y como un bucle, comenzando y volviendo a empezar, que es además, creo yo, una fantasía muy occidental, la fantasía de la refundación. Si usted se fija, en los últimos 20 años, todo el mundo está obsesionado con que el mundo se acabe. Desde Fukuyama para adelante hay algún fin, o el fin de la historia, o el cambio de la historia. Nos dijeron a propósito de las Torres Gemelas que el mundo había cambiado, nos dijeron a propósito de que Obama asumió la presidencia de Estados Unidos que el mundo había cambiado de color. De ahí la metáfora era media racista y media cromática, pero de vez en cuando Occidente está obsesionado con refundarse, con que algo cambie para siempre. Y ese tono apocalíptico también está presente en el libro. El apocalipsis que llega y no llega, o llega para que todo siga igual, digamos. Ese apocalipsis que alguna vez nombró 31 minutos, como dice, como el mundo se acaba ahora y acaba de empezar uno igual, exactamente igual al anterior. Y nosotros ni siquiera lo notamos. Mira, no, yo fui un asiduo espectador de 31 minutos hace unos años y no recuerdo esa mención, pero me parece notable porque eso es. O sea, eso es. Eh, yo escribí por ahí un ensayo que se llama Apocalipsis y un subtítulo. Y eso es. O sea, si hubo apocalipsis ya fue, como idea metafísica, ¿no? O sea, si hay un apocalipsis todos los años, no va a haber ya, ya fue. Eh, que es una idea además a propósito de la recién de Jean Baudrillard por ahí en algunos de sus textos. Pero todo esto cuajó en ese momento en el texto, me hizo sentido y lo puse por escrito. Pero a propósito de la primera pregunta, el primer buen pastor de la novela es el Estado. El Estado. Weber o Foucault dice también el Estado que no tiene entraña. Imposible no desconfiar de una máquina que es la que se arroga el derecho al uso monopólico de la fuerza. Y pues yo creo que por eso terminó imponiéndose un poco el tono del personaje, ¿no?, que narra la historia. Ese tono bien odioso, a mí me cuesta hasta releerlo, es medio insoportable.
Y, pero este y quiero tono precisar... Ujú. medio vacío Quiero, y frío. y quiero precisamente hablar del tono del protagonista propiamente tal, porque aquí no tenemos nombres, los identificamos como cierto sujeto, porque en el texto también como que se reafirma, como los animales se reivindican y versus los humanos se degradan. Quiero entender quizás por eso que ninguno de los protagonistas tiene un nombre propiamente tal, o tienen un apodo, y ni siquiera un apodo, simplemente se identifican. Sí, mira, mientras son esas cosas de las que uno no es del todo consciente, insisto, esa en particular. O sea, yo me senté a escribir y el nombre tarde o temprano también supone alguna vinculación de un tono distinto. Por más que sea un miserable el tipo que aparece retratado, si tiene un nombre tú lo miras distinto. Tienes una vinculación distinta con él. Eh, no puede tener nombre el protagonista. Po. ¿Qué nombre va a tener ese sujeto insoportable, misógino, racista, extremísimo? Eh, y a su alrededor, y él también asume ese tipo de relaciones con quienes lo rodean, deliberadamente y como objeto de denuncia más que otra cosa. eh, Su esposa es mi mujer, así, con adjetivo posesivo y nunca aparece el nombre. Eh, Después aparece esa dupla de amigos, a quien él identifica con los personajes de Forrest Gump, está Bubba, Dan Taylor, él mismo se autodenomina Forrest Gump. La única excepción a eso es Erika, que es un personaje que probablemente quiebra alguno de los paradigmas del protagonista. Pero claro, el nombre tiene que ver con sí, con la búsqueda de identidad. La identidad se difumina, podría ser él, podría ser cualquiera, así como él hay muchos. Algo de eso creo yo tuve en mente cuando emerge así. Y, Y bajo, y y claro, bajo, perdón, dime, dime. y bajo esa misma, quiero entenderlo como cierta oportunidad que ve el protagonista, porque llegado este momento de crisis sanitaria en el libro, es como se comporta como un tipo desagradable, misógino, racista, y ve como esa oportunidad de negocio respecto de la vacuna o el efecto secundario que causa la vacuna, en especial en una familia. Y ese es todo el spoiler que voy a hacer del libro. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, emerge eh, no me acuerdo si lo escribí, o sea, lo recordé a propósito de este texto, pero eh, detrás del modo, para mí, detrás del modo en que se despliega este mundo, me acordé del título del libro de Judith Butler, ¿qué clase de mundo es este? Bueno, es un mundo em, cruel, despiadado, em, y los sueños, pero tiene razones detrás, ¿no? Razones de todo tipo, razones de administración de lo que está vivo, razones de autoexplotación de nosotros mismos. Es natural que los sueños de esa razón, recordando a Goya, engendren monstruos, ¿no? Eh, y yo creo que un poco así emergió un personaje que efectivamente se encuentra con una familia que está sufriendo un efecto secundario de una vacuna y saca provecho, todo el que puede, porque los cuida, pero saca provecho. De ahí viene el epígrafe de la novela, que es un epígrafe bíblico. ¿Quién cuida de las ovejas y no las ordeña? ¿No? Tiene algo de ellas. Y ahí, claro, está la metáfora en clave, eh, como estas muñequitas rusas, ¿no? Porque está el Estado, también está la religión, está todo este cruce que engendra monstruos. Eh, Cuando lo nuevo no acaba por nacer, es el interregno de la monstruosidad. Creo que algo de eso también aparece en el texto. Es como la búsqueda de ese llamado Dios severo pero justo, pero a la vez no es tan justo, pero sí uno muy severo, que en el fondo, tomando el tema bíblico, ese
ese ser superior que te da como cierto, ese libre albedrío para que uno haga y que haga lo que uno estime conveniente. Y obviamente eso termina llevándose en cosas deleznables. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra en el tema bíblico, o ciertos actores hoy con ciertas comunidades, con las mujeres, o buscando esa oportunidad sucia en momentos como una pandemia, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente. Eh, y ese fue, claro, uno de los motivos que intenté eh, explotar, explotar en el libro. Porque además está lleno, hay toda una lectura de lo hipócrita que pueden ser nuestras sociedades también. A propósito de este tema de cómo aparecen retratados algunos animales en el texto, ¿no? Y cómo eh, entre nosotros hay muchas em, lecturas que intentan revelar el aprecio que tenemos que tener por el mundo animal, pero paralelamente un desprecio súper abismal por la condición humana. Y son incompatibles. Eh, la naturaleza es una sola. Si tú crees en su equilibrio, tienes que valorar a todos los seres que lo habitan. Eh, y eso a mí me quedó mucho dando vuelta. De hecho, la anécdota aparece en el libro. Yo siempre me acuerdo y lo cito, y por eso aparece en el texto. Este caso de un joven que alguna vez se arrojó a la jaula de los leones en el zoológico metropolitano. Eh, y lo recuerdo porque ese día visité muchas redes sociales y me pareció terrible el modo en que tanta gente estuvo disponible para crucificarlo y para despreciarlo y para desdeñarlo, sin entender que él padecía una enfermedad mental, que había tenido una juventud de mierda, eh, y que en ese estado de desesperación y por además algunas ideas religiosas eh, terminó arrojándose en la jaula. Y como es obvio, en esa condición eh, hubo alguien que tuvo que tomar una decisión rápida y optó por preservar la vida humana. Eh, pero hay mucho cinismo y mucha hipocresía al respecto también. Yo creo que el libro es como el resumen de esas lecturas hipócritas que uno detecta en esta sociedad puesta por escrita en el libro. Y tal vez por eso el personaje termina siendo... Yo me cuesta harto releer Buen Pastor. En general no soy bueno para releer, pero Buen Pastor me cuesta especialmente. Es súper lejano del protagonista de cualquiera de las cosas que piensa. Y fue un ejercicio potente sentarme a escribirlo. Conversamos con René Araya, autor de Buen Pastor, editado por Ediciones del Gato. Quiero hablar del camino editorial. Tú ya tienes un libro con Ediciones del Gato, que déjame citarlo acá, que es Crueles y Salvajes de 2022. ¿Cómo fue ese acercamiento con la editorial? Eh, ha sido en general, no puedo evitar, bien grato, bien grato. Yo para entonces había publicado dos novelas, eh, una con Ril, Cautiverio Feliz se llama, es un intertexto obvio al texto ese colonial. Y otra novela con Gluck, que es esta especie de filial de Das Capital, una novela que se llama Oración por Chile. Y tenía algo de prisa por publicar un volumen de cuentos que reunía algunos cuentos que yo había escrito hace un tiempo, que algunos de hecho incluso habían sido galardonados en algunos certámenes, y otros eh, que escribí en un breve margen de tiempo. Y, y llegó a mis manos un volumen de cuentos de Felipe Sasso, Tierra Larga. Buen volumen, gran volumen. Y vi Ediciones del Gato y leí sobre su orientación, su filosofía. Me puse en contacto con su directora, Lilian Flores, y la conversa fue muy fluida. Y siempre fue muy respetuosa en el tratamiento de los textos. Y cualquiera de los aciertos de esos textos se los debo
a la Lilian, que limpió también un par de cuentos. Y la relación fue ha sido tan respetuosa, tan fluida, tan amena la conversa, tan eh, interesante los puntos que se marcan, que cuando tuve listo Buen Pastor lo volví a intentar con ellos. Valoro mucho su misión, valoro mucho el modo en que han crecido, los textos que editan. Eh, para mí es un honor formar parte del catálogo. Básicamente por la conversa en torno a los textos. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no podemos cambiar? ¿Qué te parece? ¿Qué no te parece? Ahora, debo aclarar que en general yo soy muy dócil con aquello que es preciso cambiar y me aferro poco a los textos. No me interesa tener razón y la mayoría de las veces lo más probable es que Lilian la tenga. Quiero irme también al tono que aborda Buen Pastor en el hecho de la labor del protagonista, del trabajador de una empresa farmacéutica que hace testeo con animales, que también juega muy en el tono también, ese tono apocalíptico que aborda el título respecto de la pandemia que se está gestando en ese momento. Es un tema más bien, en tu caso, como una denuncia, como esos productos que dicen ser cruelty free, pero no terminan no siéndolo propiamente tal. En principio es una metáfora. O sea, si la pregunta es, ¿conozco o sé o imagino que alguien declara no tener prácticas crueles con los animales y realizarlas? No lo sé. No me sorprendería. Lo que está más bien puesto ahí en juego ahí es la eventual hipocresía de nuestras sociedades y el modo en que encontramos trampas para decir que somos cosas que no somos. Hoy día mismo me tocaba, no voy a dar nombres, me tocó estar en un evento con una compañía, tampoco vamos a decir el rubro porque por el lugar donde vivo va a ser sencillo tal vez identificarla. Esta compañía enumeraba sus bondades, su responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera. Eh, pero omitía decir la larga lista de daños que causa nuestro medio ambiente. Eh, entonces, con frecuencia estamos disponibles a distintos niveles, a nivel empresarial, pero también a nivel social, porque esta es una sociedad muy de los discursos y muy textual, y muchos de significantes, pero a veces esos significantes están vaciados de sentido. Entonces, es más bien una metáfora de cómo estamos súper disponibles a veces para declarar que somos X, Y, Z, pero al final del día esas cosas probablemente no ocurran. Eh, que tiene que ver un poco con lo que decía recién, ¿no? Estamos súper disponibles eh, para advertir sobre el amor que tenemos por la naturaleza o por todas las especies vivas, pero somos muy crueles con los seres humanos, eh, que también forman parte del planeta. Eh, y, y un poco eso hay. Toda esta hipocresía, yo creo que intentan poner en relieve lo muy disponible que está esta sociedad para declarar cosas que no es. Y desde la conciencia. Recuerdo a Sloterdijk, crítica de la razón cínica. Sabemos que hacemos cosas que están mal, pero las hacemos a conciencia. No obstante, nos gusta alardear y construir discursos que vayan en dirección contraria. Este tipo, el protagonista del libro, es veterinario, pero no quiere mucho a los animales. De hecho, en alguna de las partes del texto dice, bueno, y a mí los animales en realidad me importan un comino, me importan muy poco. O nunca me he llevado bien con los animales. Nunca quise tener una mascota en casa. ¿Para qué me iba a llevar yo trabajo para la casa? Yo creo que esos discursos proliferan mucho en nuestra sociedad. Donde la puerta que quiera que abramos vamos a encontrar un discurso hipócrita. Y en ese discurso también, como, claro, pone en valor de que está como valoramos mucho los animales, pero no
al ser humano propio, pero también está como que está el otro lado de que tampoco valoramos tanto a los animales, precisamente por la denuncia del testeo animal de ciertos productos. Y también por el otro lado, que son los animalistas, tomando la historia del muchacho que se tiró a los leones y que tuvieron que sacrificar a los leones para salvar la vida de él y que redes sociales básicamente estaban tirando a los leones, metafóricamente hablando, al tipo por sacrificar a la pareja. Sí, sí, por eso una de las cosas que me propuse mientras escribía Buen Pastor es que al final del día no cumplimos ninguna de nuestras promesas y nos las arreglamos para romperlas. Eh, por eso que, por ampliar un poco el ejemplo, el texto también juega eh, con el tema constitucional. El protagonista enfrente ya está envuelto como en una especie de delirio constitucional, hay una fatiga electoral en el texto, eh, pero al final no pasa nada. Al final no pasa nada en el libro y tampoco pasó nada más allá del libro. Entonces siempre estamos disponibles como para contarnos historias y construir discursos imbricados sobre ello, pero llegado el momento estamos más bien disponibles para lo contrario, o para vivir en bucles más o menos eh, perpetuos. Y somos hipócritas sobre eso, porque no sé si aplica como spoiler, pero eh, cuando ya hay rebaños extendidos a lo largo de todo Chile en la novela, eh, nos esforzamos en parecer, o, perdón, los protagonistas del texto se esfuerzan en parecer que los cuidan o que resguardan sus condiciones y los tienen comiendo pasto de los estadios de fútbol. Eh, con sacerdotes que le entregan hostias para perdonar no sé qué clase de pecado puede cometer un animal. Yo siento que el espectáculo está radicalizado en el texto, pero cosas como esas enfrentamos a diario en el mundo y en este país en particular, eh, sin duda. Eh, Eso no quiere decir que no haya que problematizarla, ¿no? A propósito de que el otro día, eh, no sé, el cantante Pablo Herrera se permitió ridiculizar un poco a migrantes haitianos y el modo que tienen de preparar o consumir pollo. Algo de eso hay también en el texto. Eh, Desde luego que, aunque parezca, yo tampoco pretendo sostener o poner en papel una lectura moralista, ¿eh? Más bien poner, comillas, el espectáculo. Hay un verso de Pessoa que dice, sabio es aquel que se eh, siente satisfecho con el espectáculo del mundo. No sé si esa es la idea, probablemente, pero bueno, hay mucha hipocresía dando vuelta. Y o nos escandalizamos con frases como las de Herrera, pero después al mismo tiempo tenemos prácticas racistas a diario, con frecuencia, en la prensa, en la televisión, en las conversaciones que tenemos. O Pero sí sea, estamos disponibles para ponerlos algunas chapitas. nos escandalizamos con Herrera, ah, pero, pero en secreto a voces muchos le dan la razón a Herrera. Por ejemplo, ocupas ocupas muy bien el ejemplo del tema de este rebaño de borregos, porque muchos de los que se creen un poquito superior respecto de ciertos discursos, los que salieron después de las vacunas, muchos llaman a los que se vacunaban borregos. Y yo creo que más borregos son ellos que se unen como a cierta idea que vaya a saber de dónde nació. Está complejo, sí, vivimos en un mundo raro. Citemos a Butler de nuevo, ¿qué clase de mundo es este? Sí. Eh, sí, al final del día todos están, o casi todos, o la mayoría, estamos disponibles
para ponernos a resguardo de algún rebaño que evite que pensemos por nosotros mismos, que maquilla nuestras ideas, que nos entrega eh, discursos o eslogan fáciles de esgrimir, pero que al final del día dificultan o impiden que demos opiniones eh, que realmente representan lo que pensamos. Hay mucho temor a pensar, eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Qué sensación te deja el libro ya publicado en librerías, René? Como escritor, obviamente. Eh, bueno, yo inevitablemente tengo alguna relación extraña con el libro, por lo que decía anterior, no, eh, es un libro que lo que pone de mí por escrito es la mirada de cierto tipo de mundo o cierto modo de relacionar, ¿no? Eh, pero estoy súper lejos del personaje. Es un texto que creo yo que es interesante, eh, eh, porque nos pone frente justamente a algunas preguntas que no son cómodas de responder. Eh, ¿Cómo vamos a actuar frente a estas dinámicas? ¿Vamos a ser rebaño? ¿Vamos a ser lobos? ¿Vamos a ser cazadores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué somos? ¿Qué somos en un mundo donde las fronteras se difuminan cada vez más, eh, donde los capitales fluyen libremente, las personas con más dificultad, pero logran llegar a territorios desconocidos? ¿Qué vamos a hacer en un mundo donde siguen existiendo desigualdades en todos los ámbitos? ¿Vamos a sacar provecho? ¿Vamos a continuar explotándonos y autoexplotándonos? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a decir algo o no vamos a decir nada? Eh, ¿Vamos a intentar sacar provecho? Eh, Porque al final lo que propone el texto es que vivimos en un estado de excepción. Eh, y una de las tesis del libro es este estado de excepción a propósito eh, de Agamben, se vuelve cada vez más permanente. Eh, para mí la metáfora de Agamben del campo de concentración sigue estando vigente. O sea, nuestras ciudades son campos de concentración, el supermercado, el aeropuerto, lo que sea. Y cuando ocurren excepciones se vuelve aún más patente. ¿Qué vamos a hacer frente a esas excepciones? ¿Qué vamos a hacer cuando las personas se vuelven ovejas? ¿Nos vamos a volver ovejas también? ¿Vamos a volvernos cazadores? ¿Vamos a volvernos lobos? ¿Cazadores de quiénes? ¿Cómo vamos a actuar frente a la excepción? ¿Vamos a ser celadores? ¿Vamos a intentar abrir las puertas? ¿Vamos a guardar silencio y recoger las migajas? Eh, Al final esa es la interpelación del texto. ¿Qué clase de pastor vamos a ser? Si acaso lo vamos a hacer. Y claro, y por lo tanto también está ese juego, un poco lo que está implícito en libros que llegado un momento todos podemos estar en posición de superioridad frente a alguien, que es lo que le ocurre a este tipo, que de la nada, sin pensarlo y sin imaginarlo, siendo un tipo común y corriente, como dice él, vulgar, con sobrepeso, con índice de masa corporal de 40, dice por ahí, se encuentra con esta oportunidad, comillas oportunidad, y en lugar de agarrar un teléfono, denunciar, llamar, informar, lo que hace es sacar provecho a su manera todo lo que puede y por todo el tiempo que pueda. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos frente a esa posición? Un poco esa es la interpelación del libro, suponiendo además que vamos a estar muchas veces en situaciones en que tengamos una posición de ese tipo. René, quiero en los minutos que nos quedan de esta grabación, quiero darte las gracias. Qué difícil hablar del libro porque también siento, como lo mencionaste al principio de este podcast, que es un personaje tremendamente incómodo, pero también es un personaje que a lo mejor nos hemos topado con él o nos hemos evitado topar con él, pero que al final de cuentas es un personaje que existe y que nos pone en jaque respecto de cómo comportarnos en momentos de crisis y de una gran crisis, sea eventos sanitarios o el mismísimo fin de mundo. Como,
cómo lo materialices tú, quien vea o escuche este programa. Hay un buen pastor, hay un buen pastor en este libro, no lo sé, pero es un libro que genera muchas preguntas, que incomoda, pero que incomoda y que a la vez genera esas mismas preguntas, lo que lo hace un libro tremendamente complejo, pero a la vez que es raro, porque es complejo en su temática, pero a la vez de muy fácil lectura, porque lo entiendes y lo odias, pero de la guata hacia afuera al tipo. Pero también, pero es una tremenda lectura respecto de algo que estamos viviendo y que vamos a vivir y que vamos a seguir viviendo y así en el mismo bucle que tú mencionas, vamos a vivir, lo vamos a pasar. Vamos a vivir, a lo mejor nos vamos a ir y así va, y así la humanidad hasta que se extinga, en el fondo. René, quiero darte las gracias nuevamente y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Yo creo que Buen Pastor es un libro que, que vale la pena leer. Una de las cosas que tuve como propósito mientras lo escribía era decir 3 o 4 cosas incómodas, pero decirlas, como dices tú, de modo que fuera legible. Eh, yo leo mucha filosofía. eh, yo soy psicólogo, pero leo mucha filosofía y sociología. Y el que quiera leer subtextos filosóficos lo va a encontrar. Está evidentemente Foucault, está Gambett, está Sloterdijk, Espósito, hay mucha gente detrás. Y creo que todo eso cuajó en el libro. Pero intenté escribirlo de modo que resultara sencillo de leer y quisiera esas 3 o 4 preguntas o 4 temas, de modo que resultara sencillas reconocerlas. O sea, el libro no se va con rodeo, no escribo un ensayo para plantearte la pregunta. Eh, y por eso las escenas también son incómodas. O sea, hay cosas que intenté describir del modo más crudo o rústico posible, eh, justamente por lo mismo, para interpelar de modo sencillo. Y quien quiera ponerse a pensar en el desafío de nuestra sociedad moderna, encontrar un par de preguntas que lo interpelen, puede encontrar algunas de esas en un texto que además está escrito en primera persona, de modo que resulta eventualmente sencillo eh, de leer y de reconocer. Así es que, a pesar de que a mí me cueste releerlo, por, por, porque el tipo es la suma de lo políticamente incorrecto, ¿no? De la odiosidad máxima. Es un libro que en esa incomodidad puede contribuir a generar un par de preguntas y respuestas. Dicho eso, te agradezco un montón a ti, Humberto, y al espacio Traficantes de Cultura por la oportunidad, por el tratamiento gentil y respetuoso con el texto. René Araya, autor de Buen Pastor, libro editado por Ediciones del Gato, y que muy amablemente aceptó la conversación con los Traficantes de Cultura. René, muchísimas gracias. A ti, gracias.